16 dice así: le presentaban niños para que los tocara, pero los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo, Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidan, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, ponía las manos sobre ellos y los bendecía. Hoy se festeja el Día del Niño aquí en Uruguay, creo que en Argentina también, ¿no? Por ahí, por la tele, o el Día de la Niñez. O sea, estamos ahí. Anteriormente era el Día del Hijo, ¿no? El Día de la Familia. Bueno, le fueron cambiando. Lo cierto es que desde que yo me crié en agosto se festejaba el Día del Niño, ¿verdad? Y se habla mucho de los derechos del niño, de que cada niño tiene un derecho a ser cuidado, ¿verdad? Por una familia, ser protegido contra las enfermedades, la violencia, a jugar, a participar en actividades recreativas y culturales, a recibir una educación de calidad, a opinar libremente, aunque a veces no lo dejan o no lo dejamos, ser escuchados, a ejercer todos sus derechos que tienen los niños. Aunque son el futuro de nuestro país, ¿verdad? Muchas veces se dejan a los niños de lado, o no, se los dejan un poquito a un costado. Son los más vulnerables y cuando son pequeños son influenciados por las palabras de los adultos también. Aún en la iglesia los niños son también dejados de lado, porque por años la iglesia se ha proyectado más en predicarle a las personas mayores, ¿verdad? De los 18 años en adelante, jóvenes quizás de 15, y se han olvidado un poco del cuidado de la niñez, ¿verdad? Cuando la Biblia nos enseña a incluirlos en la palabra desde pequeños, ¿verdad? Y ahora, bueno, vemos los resultados de eso, ¿no? Que los niños no vienen desde pequeños a las iglesias, no conocen el temor de Dios y se crían así, sin saber el bien y el mal, digamos, por así decirlo. Y bueno, después vuelven ahí llegan a los caminos del Señor con sus vidas ahí para acomodar de vuelta, ¿verdad? Pero volviendo a lo que estaba hablando, que muchas veces los niños son influenciados por las palabras de los adultos, aún por la de nosotros como padres, que muchas veces lastimamos a nuestros hijos sin darnos cuenta, ¿verdad? Sin la intención de maldecirlos, los estamos maldiciendo. Por ejemplo, yo recuerdo que mi padre cuando era chico me decía: sos un inútil, no sirves para nada. Y ahí, yo sé que lo decía en un momento de bronca, ¿verdad? De enojada, ahí su carácter de explosivo, que no lo decía con esa intención de decir no servir para nada. Pero muchas veces esas palabras van quedando dentro de los niños, van marcando la vida, y si de repente después el niño se equivoca o en algo, ya dice: mi padre tenía razón, no sirvo para nada, debo de ser un inútil, ¿verdad? Los niños son importantes para Dios. Amén. Jesús mismo dice que son importantes para el Padre. El Mateo 18:10 dice: mirad que no menosprecéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Mateo 18:14 dice: así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. O sea que a Dios le importa nuestros hijos, a Dios le importa nuestros niños, ¿verdad? En este pasaje que encontramos, los padres le traían a los niños a Jesús para que los bendijera. Se los presentaban al Señor: Señor Jesús, bendíceme a mi hijo, se lo traían, ¿verdad? En esa época era por ley presentarlos en el templo. Nacían los hijos y a los 8 días, si era varón, tenían que ir y presentarlo al sacerdote, ¿verdad? Ahí, bueno, en aquella época los circuncidaban, pero el sacerdote lo que hacía era presentárselo al Señor y lo bendecía, ¿verdad? Y los judíos en aquella época de Jesús vieron a Jesús como un gran maestro, como un gran sacerdote, como un gran líder. Entonces iban y le pedían al Señor Jesucristo, ¿verdad?, que los bendijera en ellos mismos. Y por eso nosotros, los evangélicos, los que creemos en el Señor Jesucristo, es que no bautizamos a los bebés, no bautizamos a los niños, porque entendemos que los niños tan pequeños no son conscientes de que tienen que arrepentirse, de que cometieron alguna falta. Entonces necesitan, ¿verdad?, tener ese conocimiento y aceptar a Jesucristo. Pero lo que hacemos, sí, es como hacían estos padres, y presentárselo al Señor Jesucristo y orar por él, ¿verdad? Orar para que el Señor bendiga esa vida, para que pueda crecer sano, crecer saludable, ¿verdad? Que los padres le den una buena educación, que los padres también sean bendecidos, ¿verdad? Para que lo introduzcan a ese pequeño en el camino del Señor. Y Jesús nos deja una enseñanza interesante en este pasaje. Nos dice que para nosotros poder recibir el reino de los cielos es necesario ser como un niño. Y no es que nos andemos comportando como un inmaduro,
No, porque vieron que hay gente que se comporta como un inmaduro. Ya tendría que ser grande, tendría que ser asentado, ¿verdad? Y sin embargo anda ahí siendo un inmaduro. No, no, sino de ser como un niño. Debemos tener ese corazón de niño. El reino de los cielos ha llegado a nuestras vidas, pero en ocasiones no disfrutamos de ese reino, o por lo menos no lo vemos manifestado en nuestra vida completa, ¿verdad? Y puede ser que no tengamos las características de un niño. ¿Qué son? Los niños son crédulos, ¿o no? Usted le dice una cosa a un niño y el niño le cree. Los niños, si bien se enojan y se pelean entre los amigos, o no, cuántas veces le ha pasado, al poquito tiempo, al ratito, están juntos de vuelta, ¿verdad? No se enojan, pero en el momento se piden perdón y se acomodan, y ahí no guardan rencor, saben perdonar, confían en todo lo que se les dice. Y para entrar en el reino de los cielos debemos de ser como los niños, dice el Señor Jesucristo. Y vamos a ver por este pasaje qué cualidades debemos de tener para poder disfrutar del reino de los cielos en nuestras vidas cotidianas. Primero que nada vemos en este pasaje que Dios ama a los niños, como bien les decía. Los niños no siempre eran tenidos en cuenta. Jesús, en este caso, por ejemplo, los discípulos estaban corriendo a los padres que le traían a los hijos. Como que no hay que perder el tiempo, tenían la visión de los discípulos, ¿verdad? Para Jesús, para ellos, si Jesús se paraba a bendecir y orar por cada niño, era como que estaban perdiendo el tiempo. Tenemos cosas más importantes, como que le estaban diciendo. Pero el Señor Jesucristo interfiere a favor de los niños. Los bendecía, dice la Biblia, ponía sus manos sobre ellos. Cuando los discípulos, miren qué interesante lo que hace el Señor Jesucristo. Cuando los discípulos en una ocasión estaban preguntándose entre ellos quién sería el mayor, y le preguntan, maestro, ¿quién va a ser el mayor allá en el reino de los cielos? Él agarra y toma un niño y lo pone en el medio. El mayor en el reino de los cielos es como este niño. Y cada uno de ustedes debe ser así, porque el mayor es el menor, el que sirve, ¿verdad?, a los demás. Toma por ejemplo a un niño. Y Jesús, encontramos en la Biblia varios pasajes de que Jesús también se importaba por los niños, que los sanaba. Recuerdan, por ejemplo, en estos jueves hemos estado hablando del caso de la hija de Jairo, que estaba enferma, estaba próxima a morir y murió, dice la Biblia, que había muerto esta niña de 12 años. Y sin embargo Jesucristo fue y la resucitó, la revivió, la trajo nuevamente a la vida. En otra ocasión encontramos a Jesucristo sanando al hijo de un noble, que fue y le rogó, Señor, sana a mi hijo que está enfermo. Y él fue y lo sanó. Sanó a otro muchacho que estaba endemoniado, ahí que estaba mal, fue, le rogaron por él, y el Señor Jesucristo fue y lo sanó. Resucitó al hijo de la viuda de Naín, a una viuda que lo único que tenía era su hijo, ¿verdad? Y se encontraba Jesucristo entrando en esa ciudad, en la ciudad de Naín, y cuando entra Jesucristo con toda su discípulo y todo, sale la multitud, sale esa gente, ¿verdad?, a llevar a sepultar a este joven, y ahí el Señor dice que tuvo misericordia de la madre y fue y resucitó a ese niño. Ni que hablar de la mujer aquella sirofenicia que estaba persiguiendo a Jesús. Jesucristo, sana a mi hija, sana a mi hija. Y el Señor sanó. Bien, el Señor le importaba los niños. El Señor Jesucristo, ¿verdad?, le importaba, interfiere a favor de los niños. Dios usa a los niños también. ¿Sabían eso? ¿Sabías eso, David, que Dios te puede usar? Dios te usa también. Aunque tú no te des cuenta, Dios te usa ahí con tus amigos. Siempre te usa. Dice la Biblia en el Evangelio de Juan capítulo 6 que Jesús usó los panes que tenía un niño y los peces para alimentar a una multitud, ¿verdad? Mientras los discípulos en esa ocasión le dicen al Señor Jesucristo, Maestro, despide a la gente para que vayan a comer algo porque no han comido todo el día y no hay nada, despídelo ahí para que vayan a comprar algo. Y el Señor Jesucristo le dice, denme ustedes de comer. Y uno dice, pero con 200.000 pesos no alcanza para nada, dice. ¿Qué le compraba? Y había un niño ahí que había escuchado, dice que estuvo ahí molestando ahí a los discípulos porque le dije, yo tengo esto, dáselo al Señor que puede hacer algo. Y ahora uno de los discípulos dice, acá hay un joven que tiene un niño que tiene estos panes y estos peces, pero ¿qué es esto para tanto? Dámelos, dice el Señor, que es lo que estaba precisando. Hay que confiar en mí. Y Jesucristo usó a un niño para alimentar a una multitud, ¿verdad? Este niño le creía a Jesús. Confiaba que en lo poco que él tenía en las manos del Maestro se convertiría en mucho. Y así fue. Cuando leemos el Antiguo Testamento, en Judá reinaron 2 reyes siendo niños. En Crónica encontramos esa historia. Primero encontramos a Joás,
que dice la Biblia que tenía 7 años cuando comenzó a reinar. Hizo lo bueno ante los ojos del Señor mientras estuvo ahí bajo la tutela de un sacerdote Joiada. Él hizo lo correcto delante del Señor. Y luego más adelante encontramos al último gran rey de Judá, que fue Josías, que tenía 8 años cuando comenzó a reinar, y dice la Biblia también que éste hizo lo recto ante los ojos del Señor. Y dice la Biblia que este comenzó a los 8 y no hace referencia de que hizo lo correcto mientras estuvo bajo la tutela de nadie, sino que siempre hizo lo correcto porque se ve que fue instruido desde pequeño en la palabra del Señor. Y dice que un día llegó, hizo restaurar el templo, y cuando estaban rompiendo, acomodando el templo, encontraron el rollo del libro, ¿verdad?, de la ley, del Pentateuco, y fueron y se lo hicieron leer. Y cuando este muchacho, que era joven todavía, oyó las palabras de este libro, dice que rasgó su vestidura, ¿verdad? Se puso cilicio porque dijo, estamos pecando, estamos haciendo lo contrario a lo que dice la palabra del Señor. Ahí, y bueno, y hubo un gran avivamiento, que fue el último gran avivamiento de Judá, antes de ser llevado cautivo en Babilonia. Dios usa a los niños. Dios usa a los niños, no importa la edad que tengan, lo importante es tener el corazón que le creen al Señor Jesucristo. Por eso dice la Biblia que el reino de los cielos es de los que son como niños. Si queremos recibir el reino de los cielos sobre nuestras vidas, tenemos que ser como un niño, ¿verdad? Esto nos habla de la importancia de criar a los niños en el camino del Señor. Instruye al joven desde pequeño, ¿verdad?, en el camino del Señor, que aun cuando fuere grande, no se apartará de él. O sea que Dios usa a los niños y nosotros debemos de invitar a los niños. ¿Y qué es que debemos de invitar de los niños? Los berrinches. No. A veces nos parecemos, nos ponemos berrinchosos. Quiero tal cosa, quiero tal cosa. No, pero ahí estamos. No, debemos de invitar su confianza. Ellos tienen fe, ¿verdad? Nosotros debemos de tener fe en el Señor. Los niños tienen confianza en que lo que les decimos es verdad. Cuando somos niños, ¿verdad?, nuestros padres nos decían que eran Superman y nosotros les creíamos, ¿verdad? Si ellos nos decían que volaban, ahí creíamos. ¿Recuerdan? Todos creo que lo que estamos acá vienen en algún momento en la película Volver al Futuro, ¿no? Ahí se despertó David. Esa la vio. Se dice que originalmente la máquina del futuro iba a ser una heladera. Y que no lo hicieron, ¿por qué? Porque ya veían a los niños imitando eso en las casas. Los niños creen, los niños son crédulos, confían en que lo que le dicen es verdad. Entonces, los niños son crédulos. Cuando crecemos, ¿verdad?, en vez de ir aumentando nuestra fe, nos vamos volviendo incrédulos. Ya sea por los golpes de la vida, ya sea por las malas decisiones que tomamos, pero ya no estamos creyendo tanto como creíamos cuando éramos pequeños, ¿verdad? Ya no le creemos tanto al Señor como cuando éramos niños, cuando éramos chicos. Los niños tienen confianza en que pueden lograr grandes cosas, ¿o no? Por regla general, si uno le pregunta a un niño qué es lo que quiere ser cuando sea grande, ellos quieren ser lo máximo. Quieren ser como su ídolo, ¿verdad? Quieren ser, no sé, si es futbolista, quiere ser como Messi. Si es basquetbolista, quiere ser basquetbolista como Michael Jordan. Y así sucesivamente. Quiere ser un doctor. Y uno lo mira y dice, wow, qué bueno. A veces, cuando estábamos allá en Flor de Maroña, había un niño que a veces tenía que uno animar a que soñara más en alto, ¿no? Porque le decía, ¿vos qué querés ser cuando grande? Geniante, me decía. Lo máximo bueno que encontré en uno que me decía, voy a trabajar en el súper ahí en el tipo en la curva. No, aspira más. Pero por regla general, los niños siempre aspiran a grandes cosas. Astronauta, a lo que sea. Yo cuando era niño, recuerdo cuando estaba en la escuela que empezamos a estudiar eso de los viajes espaciales, del descubrimiento de la Luna, ¿verdad? Y quería ser astronauta yo quería ser astronauta, queríamos ser grandes cosas. Lamentablemente cuando vamos creciendo, vamos perdiendo esa confianza en nosotros y en lo que Dios puede hacer en nosotros. Nosotros somos hijos de Dios, por lo cual tenemos que tener confianza en lo que Él dice de nosotros. Por ejemplo, el Señor Jesucristo dice que nos ama. La palabra del Señor dice que Dios te ama, que Dios nos ama, ¿verdad? Tenemos que tener esa confianza que Dios mira si nos amará Dios y entregó su Hijo unigénito para que tú y yo tengamos vida eterna, para que tú y yo tengamos salvación. Que tengamos confianza en que Dios nos perdona, que Dios nos da una nueva oportunidad. La palabra de Dios dice que son nuevas sus misericordias cada mañana, ¿verdad?
que se renueva, que nos da otra nueva oportunidad. Ahí, que un corazón contrito y humillado Dios no lo desprecia. Si tenemos que tener confianza en eso, en el Señor, fe en el Señor, que Dios tiene grandes planes para nosotros. Que lo que estamos pasando ahora va a pasar, si estamos pasando por un momento malo, va a pasar, pero Dios tiene grandes planes con nosotros. Sí, Dios tiene grandes planes contigo. Marta, Dios tiene grandes planes contigo. No se terminó tu vida todavía. Mientras hay vida hay esperanza. Y el día de mañana siempre tienes cosas nuevas mejor para nosotros. ¿No te imaginas lo que Dios puede hacer contigo si pones tu confianza en las manos de Dios? ¿No te imaginas? David, que sos pequeño todavía, ¿no te imaginas de lo que puedes lograr si pones tu confianza en las manos del Señor? Amén, si confías en el Señor. Debemos de tener también la seguridad. Los niños tienen seguridad. Nosotros también debemos estar seguros de que Dios nos cuida. Los niños tienen la seguridad de que los adultos, ¿verdad?, que sus padres o sus tutores o con quien esté viviendo, los van a cuidar. Van a velar por ellos. Los niños no tienen la preocupación de qué van a comer cuando son niños. Es verdad que vamos creciendo y vamos viendo ciertas cosas. Pero cuando éramos niños, llegaba la hora de comer y nos sentábamos que había comida. ¿O no? Eso no era una preocupación para nosotros cuando éramos niños, ¿verdad? En la mesa algo, un alimento iba a haber. Por eso es tanta la seguridad en los niños que tienen en el hogar, en la familia, que cuando una familia se rompe o se quiebra, los niños sufren esa separación, porque esa seguridad que ellos se sentían seguros, ¿verdad? Que salían de la escuela y voy para casa, tengo mi hogar, si algo pasaba en la calle sabían que sus padres iban a responder por ello, ¿verdad? Que en su casa iban a encontrar el refugio. Si se rompe esa familia, los niños son los que sufren. Ahí, los niños sufren. Muchos a raíz de eso se vuelven inseguros. Por eso hay que orar por la familia, ¿verdad? Hay que orar por la sanidad en la familia, para que la familia siga siempre unidas. Y se lo digo yo, que mis padres son separados. Cuando ellos, eso, para mejor fue en una época en que decir que tu padre era separado era feo. Porque en mi clase recuerdo que era el único que sus padres eran separados. Hoy en día como que ya es más normal, ya es más común, pero en aquel entonces fue duro y fue un golpe para mí. Se rompió una seguridad que yo tenía, yo me sentía seguro en mi casa, ¿verdad? Llegaba ahí, vivíamos ahí en Solimar, iba a mi casa, ahí estaba seguro. Tenía mi padre, tenía mi madre, mi hermano, y eso se rompió esa seguridad. Un día para el otro fuimos a vivir a la casa de mi abuela por parte de madre, ahí en Flor de Maroña, y todo cambió. Por eso hay que orar. A veces vemos a los niños que cuando les pasa eso o pierden a algún familiar querido, hay una seguridad que se rompe en ellos, ¿verdad? Pero nosotros, como hijos de Dios, debemos estar seguros que Dios nos cuida. Que Dios siempre está con nosotros, ¿verdad? Y tengamos que tener en cuenta esto, que Dios nos cuida, pero el hecho de que Dios nos cuide no significa que no tendremos dificultades. No significa que no va a haber problemas en nuestras vidas. No significa que de repente vamos a pasar por un tiempo sin trabajo, por un tiempo de escasez. No, eso no significa, ¿verdad? Lo importante es que debemos estar seguros de que Dios nos cuida, de que Dios siempre está con nosotros, ¿verdad? Los problemas, las dificultades van a venir, ¿o no? O usted de repente, después que se acomodó, arregló las cuentas con el Señor, de que vino a la iglesia, de que volvió a restaurarse, de que volvió a decirle, sí Señor, te creo a ti, ¿no se le levantaron más problemas? ¿No se le levantaron más dificultades? Claro que sí, pero Dios nos cuida, ¿verdad? Porque la Biblia nos enseña y nos dice que en el mundo tendremos aflicción, pero que confiemos que Jesucristo ha vencido al mundo, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, dice su palabra. Por eso, como hijos de Dios, debemos estar seguros de que Dios nos cuida, de que Dios se preocupa por cada uno de nosotros, ¿verdad? Dios nos cuida, iglesia. Él nos cuida, ¿verdad? Él nos cuida cada día, y por más que se levante lo que se levante, Dios está con nosotros. Debemos de tener la seguridad, ¿verdad?, de que Dios sabe de qué cosas tenemos necesidad. Simplemente Dios está esperando que le busquemos. La palabra del Señor nos dice en Mateo capítulo 6, ¿verdad?, hablando de todas las cosas, de los lirios del campo, de los animales, de todo. Y él dice, si el Señor alimenta a los pajarillos y a las flores, dice que no hay, y Salomón se vistió con tanta lindura, con tanta hermosura, ¿cómo no nos va a dar a nosotros las
cosas que olvidamos. Dice la palabra del Señor que el Señor sabe de qué cosas tenemos necesidad. Pero dice la Biblia que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Dios sabe de qué cosas tenemos necesidad. Claro que sabe. Por eso Él nos cuida. Simplemente está esperando que nosotros le busquemos. Que nosotros abramos nuestro corazón para buscarle a Él, ¿verdad? La palabra de Dios nos dice que tenemos que tener seguridad de que Dios está con nosotros todos los días. No solamente los días buenos, sino todos los días. Aún los vemos los días malos, siempre el Señor Jesucristo está con nosotros, ¿verdad? Porque así Él lo prometió. Jesús prometió que estaría con nosotros todos los días de nuestras vidas hasta el fin del mundo. Así que confiemos que Jesucristo no nos ha abandonado, Jesucristo nos sigue cuidando, ¿verdad? Nos sigue ahí levantando. Tengamos la seguridad de que Jesucristo siempre va con nosotros a todos lados. Amén. Marta, Jesús no te abandonó. Jesús sigue contigo, te sigue cuidando. Así como los niños saben que sus padres los van a defender, ¿verdad? Aún cuando hacíamos alguna travesura, ¿verdad? Y salíamos corriendo, Patita, para que te quiero para casa, ¿verdad? Y bueno, ahí salían nuestros padres y daban la cara, y después, bueno, teníamos que aguantar ¿no? El cinto, lo que sea, la penitencia, pero nuestros padres nos defendían, ¿verdad? Nos defienden, ¿verdad? Tenemos como hijo de Dios que tener la seguridad que quien pelea por nosotros es el Señor que va como poderoso gigante delante nuestro. Él es el que pelea por nosotros, dice la Biblia, ¿verdad? Así que tengamos esa seguridad de que Dios va peleando con nosotros. Dios es el que va abriendo caminos nuevos en el desierto. Dios es el que nos da una nueva oportunidad, ¿verdad? El que reprende al devorador de nuestra vida, ¿verdad? De nuestra mente. Que el enemigo, dice la Biblia, que viene por un camino, pero que tiene que ir por 7. Porque Cristo está con nosotros. Ya Cristo está con nosotros, y si Cristo está con nosotros, si Dios está con nosotros, dice la Biblia, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su hijo, único hijo para darnos vida eterna, ¿cómo no nos va a defender? ¿Cómo no nos va a cuidar? Que Dios cumplirá todo lo que dijo que iba a hacer con nosotros, ¿verdad? Por medio de su palabra. Él lo va a cumplir. Las promesas que están en la palabra de Dios para nosotros, ¿verdad? Son sí y amén. Él las va a cumplir. Si la palabra del Señor Jesucristo nos dice que creamos en el Señor y seremos salvos nosotros y nuestra casa, confiemos y creamos en esa palabra que en algún momento de nuestra vida, aunque nosotros no lo veamos, Dios va a rescatar nuestra descendencia, Dios va a rescatar a nuestra familia. Y se lo digo yo, que mi bisabuelo por parte del padre fue, hasta lo que tengo entendido, fue el primero que se convirtió. Mi bisabuelo allí, que vivía en Salto, allá en el barrio Ortiga, borracho perdido, tomaba alcohol de primo. Así que le dice la bisabuela contaba que le ponían el piste ahí para sacarle un poco del tufo ahí y se tomaba todito el abuelo Colayo. Ahí. Pero llegó un momento que se convirtió este hombre, ¿no? Y resulta que él se ponía a orar, a buscar, y mi abuela, la abuela Santa, se llamaba así, Santa no era, que le decían Santa, no le decían Santa, ¿no? Y lo insultaba, ahí le hacía la guerra. Dice, insulta nomás, insulta que está insultando a un hijo de Dios, le decía él. Parte, mi bisabuelo ahí, lo enseñó. Yo de eso me vengo a enterar después, años luz después, ¿no? Y resulta que enferma mi bisabuela, ya también de 80 y pico de años más, no sé. ¿Y qué hace mi abuela? Manda a buscar al pastor que tenía mi bisabuela, dice que venga el pastor aquel que atendía al Colayo, dice, y se entregó a Jesucristo antes de partir al Señor, ¿verdad? Aunque nosotros no lo veamos con nuestros ojos, tengamos la seguridad de que Dios va a cuidar a nuestra descendencia, porque así lo dice su palabra. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Aunque nosotros no lo veamos, confiemos que el Señor algún día lo va a rescatar, ¿verdad? Porque esas oraciones que nosotros hacemos por nuestros hijos, en algún momento van a ser contestadas. En algún momento nuestros hijos, nuestros nietos, nuestra descendencia va a tener la oportunidad de recibir a Jesucristo o de rechazarlo. Es Él el que va a decidir, ¿verdad? Pero nosotros oremos para que Él tenga por lo menos esa oportunidad, para que Él lo rescate. A Abraham Dios le dio la promesa de que su descendencia iba a habitar en esa tierra que Él tuvo de forastero. Él no lo vio, pero le creyó a Abraham, dice la palabra. Abraham creyó y fue contado por justicia, ¿verdad? Él no vio su descendencia, pero su descendencia conquistó esa tierra. ¿Por qué? Porque Él le creyó. Así que
Dios va a cumplir todo lo que dijo que va a hacer de ti, Él lo va a cumplir, porque Dios no es mentiroso, ¿verdad? No es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo que dijo Dios que iba a hacer con tu vida, lo va a hacer. Si Él dijo que te va a prosperar, que te va a dar una casa, que te va a dar un emprendimiento, créele al Señor, aferrate a Él. Si Él dice que te va a rescatar a tu hijo de donde esté, lo va a rescatar. Confía, aunque ahora veas las cosas negras, aunque ahora lo que veas diga, no, confía en el Señor. Creer al Señor. Si Dios nos dijo que vinieran a bajar al sauce a implantar su reino, ¿verdad? A predicar el Evangelio, lo vamos a hacer. Amén. Aunque se levante lucha, aunque se levante prueba, aunque venga el invierno duro como este que vino, no importa, nosotros no vamos a retroceder, no somos de los que retrocedemos para la perdición, sino que somos de los que seguimos para alcanzar la vida eterna, para seguir compartiendo el mensaje de salvación, para que muchos conozcan a Jesucristo y su vida sea restaurada y sea transformada. Amén. Para eso confiemos en el Señor. Él nos cuida, tengamos la seguridad de que Él está en el asunto, ¿verdad? Que Dios va a cumplir todo lo que dijo que iba a cumplir sobre nuestras vidas. Él nos dio la palabra de que este año Él iba a restituir ese tiempo perdido. Y lo estamos viendo, lo hemos visto. Ahí con gente, en familiares que no se hablaban, hacía más de 10 años, 13 años que no se hablaban, y de la noche a la mañana, mamá, puedo ir para ahí, papá, puedo ir para ahí, tengo esto para vos, ahí, porque Dios restaura. Dice la Biblia que Él iba a restituir los años que, verdad, que nos quitó la oruga, que nos quitó el gusano, que muchas cosas son por culpa de nuestras decisiones, que muchas veces nosotros cometemos los errores, pero Dios en su misericordia nos da la oportunidad de poder arreglar las cuentas. Amén. Y si Dios dice que lo va a cumplir, Él lo va a cumplir. Así que tengamos esa seguridad de que Dios va a cumplir su palabra. Como dice el Salmo 138, versículo 8, Jehová cumplirá su propósito en mí. Jehová va a cumplir su propósito en ti. Amén. Amén. Otra cosa que tienen los niños es el deseo por aprender, por lo menos por regla general. Ellos se dejan enseñar. Nosotros debemos dejarnos enseñar por el Señor. Debemos de invitar a los niños en eso, en tener esa confianza, en tener la seguridad, en ser dócil, en dejarnos enseñar. Por regla general, los niños quieren aprender, ¿o no? Sale un juego nuevo y ahí están, quiero aprenderlo, a ver cómo es. Hay una etapa en la vida de los niños, a ver si se acuerdan, cuando eran pequeños, que comienzan a preguntar por todo, ¿o no? Comienzan ahí a caminar, cuando comienzan a hablar, y esto por qué lo otro, y ahí están en ese deseo, ¿verdad?, de saberlo todo. En la escuela ellos aprenden, y si bien es cierto que no todos aprenden de la misma manera, porque a todos a veces nos cuesta un poquito más, un poquito menos, pero todos tienen el deseo de aprender. Como les decía, sale un juego nuevo, y allá quieren aprender para lo que no se quieren quedar atrás, quieren saber ahí ese juego. David me quiere enseñar un juego de las cartas, ahí no sé, de ayer quería que me enseñara, ahí quiere enseñarme porque está ahí aprendiendo de esos juegos y quiere enseñarme. Después me va a enseñar y voy a ganar y se va a enojar. Aprenden, ¿verdad? Se dejan enseñar. Nosotros también deberíamos de recuperar ese corazón enseñable, ese deseo por aprender. Porque nosotros no lo sabemos todo. No sabemos todo. Algunos peinamos cara, ¿verdad? Pero eso no significa que no necesitamos aprender. Siempre necesitamos aprender algo. En la vida siempre estamos aprendiendo, ¿verdad? Cuando aprendemos a ser padres, ya somos abuelos, ¿no? Somos padres y no sabemos ni cómo cambiar unos pañales, y ahí no vamos. Cuando aprendemos a cambiar pañales, porque ya somos abuelos. Ahí, ya estamos en otra etapa. Siempre estamos aprendiendo. Y muchas veces siempre aprendemos más. ¿En dónde? ¿En las victorias o en las derrotas? Si somos sabios, ¿verdad? Si buscamos las mejores decisiones, muchas veces aprendemos en la derrota. ¿Por qué? Porque mañana no voy a cometer el mismo error. Eso ya no lo voy a hacer. Porque de repente uno va bien, pero cuando viene un problema no sabe cómo solucionarlo. Ahí en el trabajo siempre decimos que uno aprende cuando se manda una macana. ¿Por qué? Porque sabes, vas aprendiendo a cómo resolver esa macana sin que se enteren los patrones. Ahí la acomodás, la vas bien, entonces vas aprendiendo de tus errores, vas aprendiendo. Y Dios quiere enseñarnos todos los días. ¿Amén? Todos los días necesitamos que Dios nos enseñe algo. Algo de su palabra, algo de su poder, algo de su gloria, ¿verdad? Todos los días el Señor tiene algo nuevo para enseñarnos a nosotros. ¿O usted cree que porque tengamos 50 años en el Evangelio ya lo conocemos al Señor? Todos los días el Señor nos muestra algo diferente, ¿verdad? Dios es nuestro Maestro. Debemos de dejarnos enseñar por Él. Si no nos dejamos enseñar por el Señor, nos ponemos rebeldes.
su palabra. Debemos tener un corazón dócil, ¿verdad? Un corazón enseñable, que se deje enseñar. Él tiene grandes cosas para nuestras vidas, claro que sí, pero Él nos quiere procesar, nos quiere enseñar, quiere a ver cómo estamos, si nos dejamos, ¿verdad?, gobernar por Él, si obedecemos a lo que nos dice su palabra. Y a veces esa enseñanza nos lleva por lugares que no queremos estar, pero que son necesarios para nosotros. Cuando Dios llamó a Moisés, que lo rescata ahí, que tiene planea toda su vida, ¿verdad? Ya de cuando nació, ya lo guardó el Señor, porque dice la Biblia que el faraón le había dicho a todas las parteras que si nacía un varón, ¿qué tenía que hacer? Matarlo. Así. Y sin embargo, ellas mismas, las parteras mismas, ¿verdad?, no lo hacían, le temieron al Señor. Y dice que cuando nació Moisés, su padre lo vieron hermoso ahí, y ese hermoso significa que vieron un propósito en él. Y bueno, Dios cuidó de este niño, y cuando ya no lo podían guardar más, cuando ya se empezaba a llorar, vieron que los primeros 3 meses el niño duerme, ¿verdad? Toma pecho y después duerme y duerme y duerme, pero después va creciendo y comienza ahí a lloriquear y ya no se calma, ¿no? O sea, le duele la panza y todas esas cosas, pero ya no lo podían mantener en silencio. Entonces la madre dio un plan para que justo a la hora que iba la hija del faraón, ¿verdad?, a bañarse, aparezca Moisés ahí en esa canastilla. Y fue criado luego, ¿verdad?, por la misma madre, le pagan todavía por criado, por enseñarlo, lo instruye desde pequeño, ¿verdad?, le enseña que él era un judío, ¿verdad?, que era un hebreo, que él no adoraba, que él no era idólatra, sino que adoraba al verdadero Dios, y ese niño creció con ello. Y un día siente ahí un celo ahí porque ve a un soldado egipcio que está maltratando a un hebreo y mata, ¿verdad?, al egipcio. Lo tapa con arena. Ahí. Y al otro día, él también sale y ve que 2 hebreos estaban peleando y dice, pero ustedes no se pongan a pelear, son hermanos. Y dice, ¿vos quién te puso de juez? Pues nos piensa matar como mataste ahí al egipcio. Y tuvo miedo. Él pensaba que de esa manera Dios iba a cumplir ahí con su propósito de ser el libertador, ¿verdad? Sin embargo, Dios lo llevó ahí al desierto y cuando estaba preparado, lo llamó y le dijo, Moisés, quita el calzado de tu pie porque el lugar que estás pisando es tierra santa. Y ahí lo vuelve a encauzar, ¿verdad? Lo volvió a enseñar. A veces en esa enseñanza Dios nos puede pedir cosas a nosotros que no nos gustan, que dejemos cosas que a nosotros nos agradan, ¿verdad?, pero que están impidiendo que Dios cumpla su propósito en nosotros. A veces hay cosas que no nos gustan dejar, o nos pide que el Señor cosas que a nosotros no nos gusta hacer, pero que son necesarias para nuestra salud espiritual, que son necesarias para nuestro crecimiento, ¿verdad? Debemos de tener un corazón dócil, que se deje enseñar, reconocer que no sabemos todo, por más que tengamos ya años en el Evangelio, ¿verdad? Por más que hayamos pasado desde la etapa de la alabanza que cantábamos con el himnario, después que vino la batería, con la guitarra, no importa por el tiempo que pasemos, ¿verdad? Siempre necesitamos conocer algo del Señor. Siempre el Señor, ¿verdad?, se manifiesta en algo nuevo, en algo distinto en nuestras vidas. El día que decimos, yo del Señor ya conozco todo, ahí dejamos de crecer. Ahí comenzamos a morir lentamente. Porque el Señor dice, ¿qué voy a tratar contigo si vos ya te cerraste? Si vos ya decís que ya sabes todo, que ya me conocés, ¿no? Y nunca vamos a poder conocer al Señor en toda su plenitud. El Señor es infinito. Nuestra mente es finita, chiquitita, ahí que vamos a poder conocer. Cada día el Señor nos quiere enseñar algo distinto. Debemos de tener un corazón dócil que se deje enseñar. Es necesario que seamos como niños para entrar en el reino de los cielos. Cuando éramos niños todo lo creíamos, todo lo perdonábamos, todo lo queríamos aprender. Lamentablemente cuando vamos creciendo a causa de los golpes de la vida, ¿verdad?, nos ponemos duros. Y si alguien nos hace algo y empezamos a guardar rencor. Ay, pero no sabés lo que me dijo. ¿Qué importa lo que te dijo? Él no tiene a Cristo. ¿Verdad? Tú sí tienes a Cristo. Tú tienes la oportunidad de decirle te perdono. No perdonamos ninguna ofensa, nos volvemos orgullosos y no queremos que nadie nos enseñe nada. Yo ya sé todo, ¿qué me va a venir a enseñar? No, seamos dóciles. Tratemos de aprender. Por más años que tengamos, ¿verdad? No pensemos que ya lo sabemos todo. Dejemos que el Señor nos
se enseñe cada día. No guardemos rencor, perdonemos. Y perdonemos. Como cristianos muchas veces también perdemos la característica esta de los niños, de que son confiables, de que son seguros, de que son dóciles para enseñar. Porque venimos hace años a la iglesia, pensamos que ya conocemos a Dios. Nos lastiman, ¿verdad? ¿Y cómo cuesta perdonar? Oh, ¿cómo cuesta perdonar? Claro que cuesta. Porque está tocando tu orgullo. Está tocando tu orgullo de decir sí, te perdono. Perdón. Fracasamos a Dios y pensamos que Dios ya no nos quiere. Ah, no, si yo ya le fallé al Señor, Dios me quiere. Dios te quiere, Dios te perdona, Dios te ama, ¿verdad? Perdemos la confianza en Dios, perdemos la fe en Dios, la seguridad en el Señor. Y muchas veces no dejamos que el Señor nos enseñe. Iglesia, Dios sabe qué es lo mejor para nosotros. Dejémonos enseñar por Él. Dejémonos que Él nos enseñe el camino, ¿verdad? Dios tiene grandes cosas para cada uno de nosotros, pero necesitamos tener la fe del niño, de creerle, ¿verdad? Debemos de creerle, como le creyó ese niño ahí que le entregó la viandita que él había preparado, que quizás su madre le había preparado para ese día, él se la entregó al Señor y con eso alimentaron a una multitud. Pongámonos en las manos de Dios, seamos como niños, creámosle a Dios. No importa si hemos fallado, no importa, porque Dios nos da una nueva oportunidad cada día. Dios nos da una nueva oportunidad de pararnos, de levantarnos, ¿verdad? Porque somos sus hijos y Él es nuestro Padre. Dios nos ama, Dios te ama, iglesia. El reino de los cielos se va a abrir sobre nosotros en este tiempo, pero siempre y cuando tengamos un corazón como el de un niño. De que seamos como un niño, como dijo el Señor Jesucristo, ¿verdad? Dejad a los niños venir a mí y no se les impidan, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto, os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y como les dije al comienzo, no es que un niño que seamos berrinchosos, ni caprichosos, porque no hay cosa más fea que un niño caprichoso, ¿o no? He visto unos cuantos, ahí te dan una gana de... ahí dan una de mis hijos, pobre ella, desde ella que se pongan caprichosas, ahí. Se le arrimaba la ropa al cuerpo. ¿No? Eso el Señor quiere. El Señor quiere esos niños agradables, esos niños que son agradecidos. Seamos agradecidos con el Señor. Agradecidos con lo que tenemos. ¿Verdad? Disfrutemos de lo que tenemos. A veces queremos más, claro que queremos más. Pero si cuanto más estamos deseando lo que no tenemos, no podemos estar disfrutando lo que sí el Señor tiene en este momento para nosotros. Tengo un nieto, el Bastian, creo que ya casi todos lo conocen. Ese te deja contento. Es un amor, ¿no? Porque sea mi nieto, ¿no? Pero te deja contento. Y no es que, no sé, es área de él. Le preparás, no sé, cualquier comida, y él dice, ¡ah! Mi favorita. ¿Cómo sabía, Alicia le dice? ¿Cómo sabía que esta era mi favorita? Le regalás una pelota de globo igual. Y dice, ¡ah! Lo que estaba deseando. Y sale de adentro y uno le deja contento. No sé si me fallo no, pero le deja contento, ¿no? Ahí con ese agradecimiento. ¿Verdad? En cambio, a veces de repente vienen de esos niños que uno con amor, con todo, le regala algo. ¿No? Como que uno queda, pero cuando el niño es agradecido, uno queda contento. Y así es el Señor con nosotros cuando somos agradecidos con Él, con lo que Él nos da. Porque paso a paso, Él nos va llevando al propósito de Él. Seamos agradecidos, seamos como esos niños agradecidos, como ayer la vi que se abrió su cajita y decía, ¡ah, mirá! Lo que estaba, estas cartas que estaba esperando. Y había otro niño también que decía, ¡ah, mirá esto, mirá lo otro! ¿Verdad? Contento, agradecido. Disfrutemos lo que el Señor nos da. ¿Verdad? Hoy el Señor quizás no quiere dar una migaja, pero mañana quizás viene el pan entero. Y de a poquito vamos creciendo, contentémonos, disfrutémonos con lo que tenemos, ¿verdad? Como siempre digo, mientras estemos acá en este lugar, vamos a tratar de porciarlo de la mejor manera porque esta es la casa del Señor. Anhelamos la iglesia propia, el templo propio con salones como ora Rosario cada vez que ora por los niños, salones, cocina y todo. Claro que sí, que lo anhelamos, pero aprendamos a contentar con que tenemos un lugar donde reunirnos para alabar al Señor Jesucristo, donde podemos venir y llorar, ¿verdad? A los días que quieran, ahí pueden venir, orar, clamar al Padre, porque acá está su Padre esperándolo cada día. Así que
seamos agradecidos, tengamos la confianza de que Dios siempre está con nosotros, ¿verdad? De que Dios nos ama, de que Dios nos perdona, de que Dios nos da una nueva oportunidad. Tengamos la seguridad de que Él está cuidando nuestras vidas, ¿verdad? De que Él tiene lo mejor para nosotros. Porque dice la palabra del Señor, dice que mi pensamiento, yo tengo por el futuro de ustedes mejores pensamientos que ustedes. Mis pensamientos son más altos, dice el Señor. Mejores caminos. Tengo pensamientos buenos para ustedes, para darle, ¿verdad?, un futuro prometedor. Así que confiemos en el Señor. Confiemos en el Señor. Llegamos como un niño y ese reino de los cielos se va a abrir en nuestras vidas y, como siempre digo, nos va a dejar con la boca abierta, ahí sorprendido. El Señor nos siga sorprendiendo cada día más. Martes fue, ¿no? No, miércoles. Así como dejó a nuestra hermana Rosario ahí con la boca abierta, que el vendedor le decía, sonría, sonría. Ahí, ¿no? Porque va a comprar un campeón a David. Y claro, no llegaba a ese precio. Y cómo Dios pone sus ángeles, ¿no? Cómo Dios pone sus ángeles. Porque el vendedor le dice, ¿cuántos tienen? Tanto. Y era la mitad del precio. Y no era que era un pariente del vendedor, que era un conocido. Capaz que va mañana y ese vendedor era un ángel, y mañana capaz que ya no está más, que se estaba ahí. Un ángel que el Señor preparó y dijo, toma, lléveselo por ese dinero, por la mitad del precio. Y eso es quien lo hace. Por eso seamos agradecidos, que el reino de los cielos venga sobre nuestra vida, ¿verdad? Como ella le enseñaba a David, que el Señor responde a la fidelidad de cada uno. Claro que sí, pero si uno tiene confianza en el Señor, tiene la seguridad que Dios nos cuida y nos dejamos enseñar por el Señor, el reino de los cielos llega sobre nuestras vidas. Vendrán luchas, vendrán dificultades, pero sabemos que el Señor está con nosotros. El Señor es quien nos da una nueva oportunidad. El Señor, cada día que nos levantamos, tenemos una nueva oportunidad de agradarle, de hacer lo correcto. ¿Verdad? De hacer lo correcto. Nuevas son sus misericordias, dice el Señor. Está en nosotros, en creerle que Dios nos ama, ¿verdad? ¿O no? Pero Dios está ahí con los brazos abiertos. Así que vamos a orar en esta. Oramos ponernos de pie. Y vamos a orar al Señor. Sí, Señor. Presencia. Nos quiere ministrar ahí su Espíritu Santo en esta hora. No importa la condición que tú has llegado en esta noche. No importa lo que hayas hecho hasta el día de hoy. Si llegaste hasta aquí es porque el Padre te trajo. Es porque el Espíritu Santo acomodó los tiempos, acomodó los minutos, acomodó todo para que tú puedas llegar en esta hora hasta su casa y poder estar en los brazos de Dios, en los brazos de papá. Ahí, deja que la presencia del Señor en esta hora ministre en tu vida. Ten la confianza de que Dios está aquí, Dios está con nosotros. La palabra del Señor nos dice que donde estén todos ustedes reunidos en su nombre, Él estaría en el medio. Y aquí hay más de 2 o 3 que creemos en el Señor Jesucristo. Por eso el Señor Jesucristo está aquí. Quiere pasearse en tu vida, quiere pasearse en tu corazón, quiere ahí ministrar en tu necesidad. Él quiere ministrar en tu necesidad en esta hora. Él te está dando una nueva oportunidad de poder arreglar las cuentas con Él, de decirle, Señor, me equivoqué, perdóname. Y claro que Él te perdona. Cuando el hijo pródigo se fue, que le pidió la herencia al padre, el padre se la dio y dice la Biblia que él la malgastó en perdición, que se arruinó, que se quedó sin nada, que cuando vino un hambre ahí en ese lugar, él tenía tanta hambre que quería comer de ahí del alimento de los cerdos y nadie se lo daba. Pero dice la Biblia que él volvió en sí. Y se hizo toda una historia, un relato de cómo sería la vuelta a su casa y lo que le diría el padre, que le pediría que por lo menos lo haga un jornalero ahí. Y sin embargo el padre le dio de vuelta el anillo, lo hizo su hijo, le dio nuevos vestidos. Y así es nuestro Padre Celestial. Así es nuestro Padre que nos ama, que nos cuida, que nos estaba esperando cada día. Él te estaba esperando en este tiempo, en esta hora, porque Él te ama. Él te ama, Él nos ama a cada uno de nosotros y nos da una nueva oportunidad de vivir, de estar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Ministra, Señor, en esta hora, en cada corazón, en cada vida, Señor. Padre, que podamos ser en esta hora, Señor, como los niños, Señor.
Que podamos tener esa confianza de los niños que creen en todo, Señor, Padre, esa que tienen fe en ti, Señor, que podamos tener esa confianza plena en ti, tener fe, Señor, que nuestra fe no se contamine de la duda, de nada, teniendo la confianza, Padre, de que tú nos amas, de que tú nos perdonas, Señor, de que tú nos das una nueva oportunidad, Señor, para vivir, Señor, una nueva oportunidad de arreglar las cuentas, Señor, una nueva oportunidad, Señor, a nuestras vidas, Señor. Porque dice tu palabra que el que está en Cristo nueva criatura es, las cosas viejas pasadas son, y aquí son todas hechas nuevas, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, que en esta hora tengamos la seguridad que tú nos estás cuidando, Señor. Que no importa este problema que estamos atravesando, Señor, sabemos que tú estás en el asunto, Señor. Y que si se ha levantado un problema es porque tú lo has permitido, Padre. Y que tú te quieres glorificar, Señor, en esa área, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Padre, tú sabes, Señor, el milagro que estamos necesitando, Señor, en este tiempo, Señor. Tú sabes cuál es la necesidad, Padre. Sé tú supliendo, Señor, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, en cada necesidad. Glorifícate, Señor. Padre, si hay alguien que está necesitando un trabajo nuevo, ábrele las puertas, Señor. Padre, ábrele las puertas, abre ese emprendimiento nuevo, Señor. Sorpréndenos, Señor. Vuela nuestra mente, Señor. Padre, porque tú sabes lo que necesitamos y tú tienes lo mejor para nosotros, Señor. Padre, si es en el área familiar, Señor, si necesitamos de que alguien se convierta, Señor. Padre, ten misericordia, Señor, de nuestros familiares, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, y manifiesta tu poder, tu salvación, Señor, en esa vida, Señor. Padre, si es por sanidad, Señor, confiamos y creemos, Señor, que tú eres Jehová Rafa, nuestro sanador, Señor. Padre, que por más que los médicos digan una cosa, Señor, Padre, tú tienes la última palabra, Señor. Y tenemos la confianza y la seguridad de que tú lo puedes hacer, Señor. Y Padre, Señor, enséñanos, Señor. Quizás tenemos que tomar alguna decisión, Señor. Ayúdanos y enséñanos, Padre, a tomar las decisiones correctas, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, en esta hora, Padre, bendice, Señor, al dador alegre, Señor, y aquel que no tiene, suple, Señor, para sus necesidades, Señor. Padre,